Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese manojo llaves que lleva ahí, que parece usted el carcelero del Conde de Montecristo? ¿Pero qué se va a cerrar ahora que piensa usted en abrir? Muy buenas noches. Muy buenas noches. El gran cierre, el gran shutdown. Tenemos hoy titulares, la verdad, en Estados Unidos. Shutdown. Tendremos que explicar un poquito de qué va esto, aunque, bueno, yo ante todo pues quiero tranquilizar al personal, porque creo que no va a llegar la sangre al río, aunque en esta ocasión lo que está pasando en torno a la lucha presupuestaria en Estados Unidos sí que tiene elementos diferenciales que vamos a ir contando en el día de hoy, porque como todos los lunes pues hay muchísimos temas sobre la mesa. Ahora mismo hay una alerta importante en España por el tema de las lluvias en Valencia, en el este de España. La tesis oficial es que no se quiere de ninguna forma que suceda o que se repita lo sucedido en el anterior episodio de Gota Fría, en la famosa Dana. Y entonces, se están matando moscas a cañonazos y se está consiguiendo un objetivo, que era uno de los objetivos claros de la gestión política. Yo siempre intento diferenciar cuando además es un tema de catástrofe natural, es el hecho en sí, luego si se podía haber evitado o no, y luego cómo se aprovecha esto de forma política y de forma corporativa. Bueno, pues cómo se aprovechó esto, fundamentalmente diciendo primero que hay un cambio climático tremendo, que estamos en una emergencia climática y que por lo tanto hay que estar continuamente pendiente de las alertas, y en segundo lugar, alerta de la Agencia Española de Meteorología, de la agencia estatal, implica cierres de parques, cierres de centros comerciales, cierres de escuelas y confinamientos climáticos. Esto no era una teoría de la conspiración. No era ni una teoría ni tampoco conspiración, porque se nos dijo a la cara: confinamientos climáticos. Hicimos nosotros programas hablando de esto. Climate Lockdown. Y analizábamos algunas webs, en algunos casos artículos bastante desnortados, pero que empezaban a plantear ya esa idea del confinamiento climático. Te puedes confinar porque haga mucho calor. En Sevilla en agosto a las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. La primera vez que fui con la que todavía no era mi señora, fui a Sevilla un verano y a mí se me quedaron pegados los vaqueros a la piel, que me costó incluso quitármelos, porque no se me ocurrió otra cosa que intentar ir a comer a las 3 de la tarde. Y bueno, pues a mí el médico directamente... Hace falta valor. Sí. El médico yo tengo prescrito no ir a Sevilla en verano directamente. Lo tengo prescrito, tengo un papel y lo tengo ahí preparado, ¿no? Pero más allá de las bromas, muchos amigos ya ayer por la tarde empezaban a decir, cuando surgieron las alertas de la EMET, por si nos está escuchando, bueno, ya sé que nos escucha mucha gente fuera de España, pero por si no lo conocen, es la Agencia Estatal de Meteorología, que lleva muchos años lanzando avisos de emergencia total y nunca pasa nada hasta que pasa, como en el caso de la Dana del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora hay una situación de alerta constante y pues estamos viendo a ver hasta qué punto pues las lluvias van a tener un efecto pues sobre los bienes materiales, sobre las propias infraestructuras y sobre las propias vidas de las personas. ¿Podían haber hecho en este año o en estos últimos 5 años, en estos 10, en estos últimos 20 años, podían haber hecho una renovación de los sistemas de alcantarillado, por ejemplo, de toda la Comunidad Valenciana? Podían haberlo hecho. Podían haber limpiado el monte para que no se pueda producir una situación similar a la de la famosa Dana. Podían haberlo realizado. Podían haber también acometido determinadas obras de infraestructuras hidráulicas que llevan años metidas en un cajón. Podían haberlo hecho. ¿Lo han hecho? No. No han hecho ninguna de estas 3 cosas.
¿Por qué? Porque conviene que haya catástrofes, conviene que haya emergencias, conviene que haya alertas. Esto es muy duro de asumir y de admitir, pero es que es completamente cierto. Porque si no hay un desastre, si no hay una catástrofe, y luego políticamente se utiliza esa catástrofe para sacar un rédito determinado, tanto corporativo, monetario, financiero como político, pues entonces esa catástrofe no ha servido de nada. Por eso muchas veces a los políticos se les escapa, y también a empresarios, se les escapa esa expresión, ¿no? De, bueno, pues no hay mal que por bien no venga, haciendo, ¿no?, lo que dijo Franco en el caso de Carrero Blanco, cuando salió volando Carrero Blanco, o hay que hacer de la necesidad virtud, vamos a aprovechar. ¿Vamos a aprovechar para qué? Tú necesitas que esas zonas se vayan destruyendo para luego poner determinadas infraestructuras como centros de datos, centrales de energía renovable, que luego tienen que ser rescatadas, como vamos a ver en el día de hoy. Pero yo estoy preocupado, don César. ¿Usted tiene aspersor allí en su casa en Estados Unidos? ¿Tiene aspersor en el césped o no? Usted de manguera, ¿no? Usted de manguera, sale allí con la manguera y ya está. Bueno, estoy muy preocupado porque en medio de todo esto resulta que el diario Confidencial, diario español digital nativo, que yo creo que es el que más lectores tiene, al menos según las cifras oficiales, nos advertía que hay que tener cuidado porque los rusos están hackeando los aspersores también en Valencia. No me diga. Cuidado. Sí, no me diga. Sí, yo pero tengo... Bueno, los rusos no pueden dar abasto con todo lo que hacen, ¿eh? No dan abasto. Yo esta mañana he estado toda la mañana en un parque con una gabardina y unas gafas de sol, viendo a ver si, mirando los aspersores constantemente para ver si eran hackeados en algún momento. La verdad no he descubierto a nadie, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque esto es una amenaza de calado. Es decir, unos aspersores que se hackean y entonces de repente se ponen a funcionar. Si tú a lo mejor estás sentado jugando con tu hijo o estás con la muchacha de turno allí aprovechando el momento después del instituto, o estás con tu mascota intentando jugar un poquito y de repente se conectan los aspersores y te mojan, eso es absolutamente intolerable, ¿no? Y evidentemente pues Putin está cavilando realmente para ver cómo puede hackear los aspersores. No es un programa de humor esto. Ojalá lo fuera. De los creadores de las grúas chinas no se espían, llegan los hackeos rusos a aspersores españoles. Dios mío. Es tremendo. Esa idea de que constantemente nos están hackeando. Hay un párrafo de este artículo del Confidencial que voy a citar expresamente porque ilustra muy bien la manipulación y la propaganda y cómo se utiliza esto, ¿no? Dice, la intromisión en Valencia, que se ha ocupado párrafos anteriores de describir, que obligó a desactivar manualmente el riego por temor a nuevas réplicas, o sea, cuidado con el ataque a los aspersores, podría quedarse en anécdota, pero resalta la fragilidad de estos sistemas esenciales y no se descartan que pueda haber ataques a otras infraestructuras críticas como centrales eléctricas, aeropuertos, hospitales, sistemas subterráneos locales, granjas de paneles solares, porque ahora mismo ese es el campo de batalla. Es decir, Putin en estos momentos no duerme viendo cómo puede atacar las infraestructuras españolas. El tema de Ucrania le da un poco igual. El lío que se montó en Siria cuando tuvo que sacar a Bashar al-Assad, peccata minuta. Toda la pelea que se estaba produciendo en África por el control de los recursos en realidad no le importa. El Báltico, que pertenece prácticamente a toda la flota y la armada de la OTAN, en las mismas puertas de su casa le da igual. Polonia todo el día tocando las narices completamente. El pucherazo en Moldavia, del que vamos a hablar luego también. Lo que le importa es hackear a aspersores españoles. Desde luego, el que se trague esto se lo merece todo, don César. El que se lo trague se lo merece. Se lo merece. Porque es que esto va calando, va colando. Y siempre en los mismos, este tipo de medios. Este es un medio sorosiano, por antonomasia, por si alguno no lo sabe. Yo, cuando todavía era joven y no me enteraba muy bien de las cosas, fui allí a pedir trabajo y me dijeron que no daba el perfil. Digo, menos mal, porque si no, a lo mejor también tenía que haber salido tarifa. Bueno, ¿qué pasa entonces? Riesgo de lluvia, sí, pero ahora solo basta con una alerta para que se produzcan confinamientos climáticos, cierres de escuelas, parques. Claro, si encima cuando vas al parque te han hackeado los aspersores los rusos, pues desde luego que al final te quedas en casa asustado, te quedas en casa donde te quieren tener. Ya nos tienen donde quieren. Por eso hacer una crítica, incluso utilizando la ironía y si se me permite también el humor, es bueno. ¿Saben por qué? Primero, porque no nos amargamos y en segundo lugar, porque es lo que más les molesta. Algo que me han trasladado a mí directamente en alguna ocasión. La historia no les molesta que les critiques, lo que les molesta es que te rías de ellos. Bueno, pues todos mirando al hackeo ruso y eludiendo el tema central, el poder de las grandes tecnológicas de Estados Unidos para controlar los datos que generamos cada día
los habitantes de esta granja humana en nuestra versión digital. El fin de semana pasado, de hecho, dedicamos el programa del Gran Reseteo, dedicado a nuestros suscriptores como siempre, precisamente a esta cuestión, centrándonos en la figura de la empresa Oracle, el oráculo de Larry Ellison, el magnate que está aprovechando que Trump está en el despacho Oval para aumentar su esfera de influencia y para marcar ahora con ese control de la red social TikTok, operación que destripamos el pasado sábado, marcar así otra muesca en su revólver, pero no solo para ganar dinero, insistamos una vez en esto, ojalá quisieran solo ganar dinero. Lo que quieren, bueno, han conseguido es ejercer de herramienta de control de la inteligencia estadounidense de forma tangencial. Alguno dirá, ¿cómo tangencial? ¿Y cuál es el core? ¿Cuál es el núcleo duro? Pues la inteligencia israelí. El sábado lo decíamos, lo avanzábamos. Expusimos algunas de las declaraciones de Ellison a este respecto y a las pocas horas de emitir el programa sale Netanyahu y prácticamente dijo que TikTok lo había comprado él, don César. Sí. Pero totalmente. Y si no he sido yo, ha sido mi primo. O sea, fue algo... Bueno, no solo eso, es que lo de Netanyahu en esta ocasión ha sido de una indecencia y de una inmoralidad tremenda. Se reúne con chavales de las redes para que les digan cómo manipular a la opinión pública americana. O sea, una cosa... O sea, pero es que este tío se mueve como un virrey colonial. O sea, es que es algo... Cuando viene a Estados Unidos, de verdad, a mí se me revuelve el estómago de asco. O sea, es un tipo que viene a este país a imponer a este país lo que quiere y viendo cómo lo hace. O sea, el desprecio con el que contempla a los Estados Unidos es verdaderamente indignante. Yo no sé cómo puede haber gente en este país tan ciega que no se dé cuenta de una cosa así, porque viene a Estados Unidos como si fuera tierra conquistada. O sea, es asqueroso, es repugnante de verdad. En buena medida el problema es que es eso, es que empieza ya no a ser una sensación, sino una realidad lo de la tierra conquistada, porque él sale además ahí en la Asamblea de la ONU, da su discurso, muy poquito a gente asistiendo, a él le da exactamente igual, lanza su mensaje y luego pues en relación con esto que estamos comentando, ¿no? El complejo militar industrial israelí, el propio gobierno, el visionista en Estados Unidos, jactándose de controlar los mensajes y jactándose además de aprovechar para defender el relato en una narrativa que corresponda en cada momento y lugar en un país, además que no es el suyo. Es decir, esto ya sería grave si saliera el gobierno Netanyahu decir que controla las redes sociales en Israel, ya sería grave. Pero decir que controla las redes sociales en Estados Unidos después de una operación además diseñada para quitarle esa influencia a los chinos. Es decir, no, es que ya no es que se la vayamos a dar a nuestro gobierno, esa influencia para que nos vigile a nosotros, es que se la vamos a dar a Netanyahu, el gobierno de Israel. Y además él define TikTok y el resto de redes como armas, como una de las armas más importantes. Sí, bueno, pero vamos a ver, es que además, vamos a ver, acaba usted de mencionar algo que es enormemente importante. O sea, tú dices, bueno, yo le voy a quitar TikTok a los chinos por el artículo 33 y es en beneficio de los Estados Unidos y puedes decir, hombre, eso es una ilegalidad, eso es una alcaldada, eso es una cacicada, etcétera. Pero bueno, te queda por lo menos un simulacro de legitimación en el sentido de que estás defendiendo los intereses nacionales. Pero sí que se lo quitas a los chinos, que son su legítimo propietario, para dárselo a Israel. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué quieren? ¿Que Estados Unidos sea simplemente una colonia que es a cuyos ciudadanos se les arranca el dinero, como he mencionado hoy en el editorial, para dárselo al Estado de Israel? ¿Pero esto qué es? ¿La India del Estado de Israel? ¿La Uganda del Estado de Israel? Porque es que desgraciadamente es lo que estamos viendo. Y esto ha estado claro hace muchísimo tiempo, pero bueno, ya los 2 últimos años es que van a calzón quitado. Van absolutamente a calzón quitado y sin ningún tipo de cortapisa. Yo tengo la sensación de que hay un movimiento de empuje para ver hasta dónde aguanta el personal. Bueno, yo no tengo ninguna duda. Se van traspasando líneas rojas a todos los niveles, propagandístico, con operaciones de lavado de cerebro, atentados de bandera falsa también dentro de Estados Unidos, movimientos económicos y financieros completamente fuera de mercado diciendo que es completamente el capitalismo, pucherazos electorales disfrazándolos de democracia, etcétera, 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 para ver hasta qué punto el personal pues, es capaz de comulgar con rodar de molinos. Con lo que sea, bueno, y de José María García,
que es que yo creo que ilustra muy bien lo que está pasando. Bueno, y de momento, efectivamente, lo que está quedando de manifiesto es que sí, que el personal ese es el traga tema, claro, lo que le digan. Claro, es que ese es el gran tema, esa es la gran cuestión. Y cuando algunos, con unas carreras profesionales que yo creo que están respaldadas pues, por nuestro trabajo, nos dejamos aquí la piel navegando en esas aguas complicadas del término medio, en ese alambre entre el oficialismo y la disidencia ya no controlada, sino absolutamente desnortada, pues se nos intenta machacar, evidentemente, porque estamos explicando y estamos contando verdades del barquero. Y luego nosotros tenemos nuestra opinión sobre lo que está pasando, pero lo que está pasando es indudable que está ocurriendo. Y en muchos casos nos quedamos cortos, como en el caso este, porque cuando terminamos el programa también me escribió uno de nuestros suscriptores que resulta que ha estado trabajando mucho tiempo como especialista en bases de datos, entre ellas de la propia Oracle. Entonces yo cuando recibí el correo digo, bueno, a lo mejor me va a matizar o me va a precisar algún dato que a lo mejor pues no haya sido del todo exacto. Y no, todo lo contrario. Porque yo en el programa dije que además de Estados Unidos, Oracle manejaba todas las bases de datos de Reino Unido que se fundamentan sobre todo en el sistema sanitario, quieren emular ese modelo en Estados Unidos, lo estuvimos contando, y que luego en Europa pues tienen una presencia mayúscula en la propia Comisión Europea, en el propio Parlamento, y que luego en España pues yo ponía 3 casos concretos a modo de ejemplo que Oracle manejaba la base de datos de Hacienda, del Banco de España y de otras instituciones. Bueno, pues esta persona que lleva más de 25 años trabajando como especialista en este sector, lo que me dice es que Oracle está en todas y cada una de las administraciones públicas, en todos y cada uno de los ministerios, en todos y cada uno de los bancos españoles y además de múltiples empresas del IBEX 35. ¿Esto no es injerencia extranjera? Dice, no, es que tenemos que asumir que nosotros en España no tenemos una compañía como Oracle y por lo tanto tenemos, vale, lo admito. ¿Por qué no puede darnos este servicio una empresa china? ¿Una empresa india? ¿Una empresa de cualquier otro país? Dice, no, porque es que ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Ya. Claro, es que esa es la gran trampa. Y el que no se lo quiera creer, que reviente. Para defender la democracia vamos a imponer una dictadura. Esto es más viejo que el tabaco, es de Star Wars, ¿no? El emperador Palpatine dice, bueno, esto se ha acabado y tal, cerramos el Senado y ahora yo soy el líder. Vamos a hablar de Reino Unido porque hoy también quiero hablar de Reino Unido en relación con lo que comentábamos de ese camino hacia el fascismo británico, hacia el totalitarismo. Si quieren llamarlo comunismo, en el fondo es totalitarismo de lo que estamos hablando, además disfrazado de democracia, porque los totalitarismos del siglo XX no se disfrazaban de democracia, es decir, la democracia la criticaban, la insultaban y la pisoteaban y en buena medida pues destacaban sus puntos flacos, que no eran pocos, ¿no? Ahora estos no. La democracia es una entelequia disfrazada de dictadura de la mayoría, tienes que manipular esa mayoría y controlarla. Entonces, en Reino Unido, pues es uno de los países donde más se está produciendo esto. Entonces, allí va justo Sánchez, Pedro Sánchez. Después de la Asamblea de la ONU, se va a Londres. Y interviene en una cumbre de líderes progresistas, se autodenominan ellos, de la que pues ha sido anfitrión el primer ministro laborista Keir Starmer. Keir Starmer es un lord, es un tipo que está forrado, es un tipo de la élite, pero se presenta con el PSOE de Reino Unido, para que nos entendamos, ¿no? Los laboristas. Y sale Pedro Sánchez y dice que España debe ser un ejemplo a seguir en el ámbito energético porque el precio de la electricidad desde que está él se ha reducido un 50%. Y el que no se lo quiera creer, que reviente. No, tenemos que dar las gracias a don Pedro Sánchez porque nos ha reducido la factura de la luz un 50% y el que mire su factura de la luz y vea que en realidad está pagando un 50% o un 100%, es decir, el doble en lugar de la mitad, más en lugar de menos, todo aquel es un negacionista, tiene que ir al médico, tiene que hacer como el protagonista de George Orwell de 1984, la novela 1984, que al final le acaban convenciendo de que efectivamente es un criminal del pensamiento. O sea, nosotros tenemos que mirar la factura y decir, no pone ahí 150 euros, en realidad pone 75. Tengo un problema, estoy enfermo. Desde que asumí mi puesto en 2018, ha dicho Pedro, hasta 2025 hemos conseguido reducir un 50% los precios de la electricidad en España y es gracias a las energías renovables. Evidentemente esto es absolutamente falso. España es el tercer país de la Unión Europea en el que más están subiendo los precios de la energía y eso que
hemos sufrido un menor impacto de todas las sanciones Boomerang y de la voladura del Nord Stream porque nosotros no estábamos comprando gas ruso por gasoducto, estábamos comprando gas natural licuado, y aunque es verdad que los precios han incrementado, pero hemos tenido un menor impacto que los países europeos. Eso explica en buena medida la situación diferencial un poco de España. Lo hemos comentado aquí. La electricidad en estos momentos cuesta un 35% más que antes de la pandemia y casi el doble que hace 2 décadas. Casi el doble hace 2 décadas. Es que estaba hablando Pedro Sánchez de la tarifa, regulada. Ha salido, alguno dirá que lo de tarifa es porque me estoy volviendo ruso. Bueno, todos andan. Tarifa regulada. El precio intervenido. Pues me he ido a mirar. Digo, bueno, a lo mejor por ahí van los tiros. 2018, precio medio de la tarifa regulada, la famosa PVPC. 0,1247 euros el kilovatio hora. 2025, 0,13347 euros kilovatio hora. O sea, no solo no hay una reducción del 50%, sino que vemos un incremento del 7% en términos nominales. Por lo tanto, tampoco se está refiriendo a eso. ¿Cuál es la trampa? Él está hablando del precio mayorista, es decir, del precio que están cobrando las eléctricas por aportar esa energía al sistema. Y no habla del precio del consumidor final, que está casi un 40% por encima de cuando llegó. Y periodos en los que ha subido muchísimo más. Evidentemente que estamos pagando el doble aproximadamente de factura eléctrica. Y desde el apagón se está incrementando aún más porque no estamos aprovechando los bajos costes de generación de las centrales de energía renovable. Porque si algo tenían bueno las centrales de energía renovables, que una vez que están implantadas, una vez que están instaladas, en teoría debían bajar el coste. Así se ha hecho el coste de generación de energía. Dice, muy bien, y entonces, si cada vez el coste de generación de energía es más barato, ¿por qué a mí me están subiendo el precio de la luz? No, porque nos están estafando, porque nos están robando. Empresarios, por un lado, energéticos, y por otro lado, el propio gobierno con todos los impuestos, con todas las tasas y con todas las medidas políticas. Y además tenemos un sistema completamente frágil porque no hay unas redes de distribución que puedan permitir que todas esas energías renovables puedan funcionar en conjunción, además, con un mix energético que ha ido poco a poco apartando las renovables y que necesita fundamentalmente el gas que no tenemos para sobrevivir. Dijimos antes de irnos de vacaciones, justo al final de la pasada temporada, veremos en otoño cómo surgen las voces para un rescate de las energías renovables, de las centrales de energías renovables. Bueno, pues ya está aquí. Ya está aquí, ha habido un foro organizado por el Periódico de la Energía, foro sobre transición energética, y resume prácticamente todos los argumentos que aquí avanzamos que se iban a utilizar. Dicen que las cuentas no les salen porque los actuales activos ya conectados, es decir, los huertos solares, las centrales de aerogeneradores, de molinillos, ya conectados y en funcionamiento, tienen grandes vertidos a la red que no son aprovechados porque no hay suficiente demanda durante el 100% del tiempo, lo cual es absolutamente normal. Y luego los precios bajos del mercado, que son la tendencia natural de las energías renovables. Pero es que nos dijeron que por eso se iban a poner energías renovables, porque poco a poco los precios serían más bajos. Dice, no, es que ya los precios son bajos. Dice, ya, pero bueno, como los precios son bajos, entonces yo voy a quebrar. Ah, pues entonces hay que organizar un rescate público. Dice, bueno, y entonces yo ¿cuándo voy a recuperar toda la inversión que he hecho como ciudadano, como contribuyente, todo lo que he pagado en las facturas? Entonces ahora tenemos proyectos en quiebra, rescates, refinanciaciones, quitas o lo que sea para poder salir adelante. Sobre todo en el caso de la solar, en estos momentos las plantas de renovables no son rentables. Nos dicen los agentes del sector, ¿no? Las pequeñas promotoras y también las grandes. Dicen, no, esto es un problema de demanda. Hay que atraer demanda. Pues no, señor. Hemos tenido un apagón precisamente porque el sistema no es capaz de casar oferta y demanda. No es capaz. ¿Por qué existe esa locura por el coche eléctrico, porque todo sea eléctrico, por acabar con las calderas de gas, por poner calefacción eléctrica en casa, que es muchísimo más cara y muchísimo más ineficiente que la de los radiadores tradicionales de gas? Porque hay que crear demanda artificial. Porque estos señores se han pasado de frenada con la capacidad de generación renovable. Estos señores se han pasado de frenada porque durante mucho tiempo el Estado, el gobierno, les ha prometido una rentabilidad segura, es decir, que invertir en renovables tenía garantizado un 7% de rentabilidad. En otros momentos incluso más. Además,
donde se genera esa electricidad, como las redes de distribución no están preparadas para llevar esa electricidad a todos los puntos necesarios, se pretende que se consuma esa electricidad lo más cerca posible de la central. ¿Qué pasa? Que muchas de estas centrales, huertos fotovoltaicos y aerogeneradores, están en zonas rurales. En las zonas rurales, evidentemente, hay menos consumo de electricidad. Entonces, ahora la idea es intentar fomentar ese consumo. Y lo puedes hacer con el palo o con la zanahoria. Normalmente se utiliza el palo. El tema del almacenamiento, el tema de las baterías, que es clave porque dice, bueno, entonces, si yo estoy un montón de tiempo generando energía que no se consume al sistema, eso es un problema, pero si tuviéramos baterías que pudieran almacenarlas, pues eso está ya hecho. Y nos llevan diciendo desde hace un montón de tiempo. La tecnología de las baterías va aumentando estupendamente y esto va a estar solucionado y además los costes se han reducido tanto de las baterías que ya prácticamente estamos a las puertas de tener un sistema de almacenamiento masivo a través de pilas gigantes. Esto muy sostenible no es, ya se lo adelanto de esas. Es decir, si nos dicen que tengamos cuidado con las pilas del mando a distancia, imagínese imagínese usted si son pilas gigantes. Claro, o las de los coches, etcétera, etcétera, que todas tienen problema. Pero no voy a entrar ahí ahora. Sin embargo, en este foro, además, alguno de los agentes del sector decía, pese a que ha bajado un 70% el precio de la batería, dice, todavía necesitamos que baje más. Y entonces hacen una afirmación que si la hago yo, a lo mejor nadie se la cree, pero en este caso, insisto, si quieren buscar el reportaje, tiene un resumen en el Periódico de la Energía, en su edición digital, y ahí lo tienen todo, ¿no? La frase es, a día de hoy, dicen, seguimos necesitando ayudas y financiación para poder afrontar estos precios de baterías, cuyo precio ha bajado un 70%, insisto. Las energías renovables no son rentables. No lo son. Si desde el principio se hubiera planteado esto así, dice, oiga, vale, no son rentables, pero vamos a ir a una seguridad energética, nosotros no tenemos gas, mejor dicho, no queremos extraer el gas, tenemos unas centrales nucleares que aunque quisiéramos ponerlas en marcha o quisiéramos hacer nuevos reactores, esos que le gustan tanto a Bill Gates y a Warren Buffett, necesitaríamos un tiempo, vamos a apostar por las renovables. Bueno, pues es una decisión política y podemos estar más o menos de acuerdo con ella. Pero luego tienes que ir ligado primero a una decisión técnica, es decir, que ese sistema sea sostenible, nunca mejor dicho, y que garantice el suministro en todo tiempo y lugar y que no sea un problema para la competitividad de las empresas españolas y que no sea un problema para la renta disponible de los ciudadanos, por un lado, y luego de un punto de vista financiero. Es decir, que la empresa que haga eso gane dinero, porque si no, no lo hará. Y si lo hace sin ganar dinero, entonces al final lo vamos a acabar pagando nosotros otra vez, para lo cual se nos necesita mentir constantemente. Por eso, Sánchez ha estado pinocho total en Londres. Bueno, luego ha dicho que la emergencia climática ha costado en 10 años 34.000 millones de euros. No sé de dónde se habrá sacado esta cifra. Seguramente se la haya hecho alguno de los amiguetes think tanks y compañía. Sí, algún think tank interesado en sacarnos más dinero a la gente. Sí. En eso sí son buenos, ¿no? Ya dijo el rey el otro día que tenemos un decalage en el dinero que damos para el cambio climático, que eso nos tenemos que unir para poner el dinero. Supongo que él va a ser de los que va a pasar la gorra y también va a echar dinero ahí, ¿no? Si alguien... Por cierto, hablando del rey, he leído algún artículo de un baboso alabando al rey por los 10 años que lleva de reinado absolutamente ejemplares, que verdaderamente he visto pocos ejemplos de rastrerismo cortesano como ese, ¿eh? O sea, es típico del servilón, que dirían los liberales del siglo XIX. O sea, una de esas cosas lo he visto y estoy que todavía no me creo lo que he visto este fin de semana, pero bueno, un artículo que vamos, se le ha debido quedar la lengua verdaderamente estropajosa después de lamer el final de la espalda del rey. O sea, una cosa pero tremenda, ¿eh? Hay gente que se puso a descender en el terreno del furciame mediático hace tiempo y parece que no tiene límite en su caída. Al final, el tema de la Casa Real, yo llevo mucho tiempo insistiendo en ello, usted de una manera más pausada y con más análisis, quizás con menos colmillo que yo en este caso, pero yo sobre todo... Primero por el apoyo a todo lo que tiene que ver con la agenda globalista, Agenda 2030, en lo cual usted y yo siempre hemos coincidido en denunciar.
Hicimos un programa explicando lo que era el Foro de la Toja, donde ahí pues Sí. él está como pez en el agua. El que quiera saber de qué va esto del Foro de la Toja puede ir a cesarvidal.tv y si no, que busquen referencias sobre los discursos del rey, que siempre va con su pin de la Agenda 2030. Pero bueno, ya no es solo eso. Es decir, la operación de intentado de lavado de cara que sucedió en Paiporta, precisamente a cuenta de la Dana, aquí la contamos y la explicamos, y fue una operación destinada a intentar mejorar una imagen que en determinados colectivos, sobre todo pues más conservadores, que en teoría deberían de defender, al menos en España, esa monarquía, pues poco a poco se van dando cuenta de lo que tienen delante. Y luego hay otros que están ciegos y que da igual lo que suceda, que seguirán apoyando a Felipe VI pase lo que pase, ¿no? Sobre todo gente que, bueno, pues se supone que tiene un respeto por el derecho a la vida y que considera que el derecho a la vida hay que defenderlo por encima de todo lo demás. Y que tenemos a un señor que en la ONU, Felipe VI, presumió del apoyo de España al aborto. Eso estuvo muy vergonzoso. O sea, entonces, sinceramente se lo digo. O sea, considerar que esto es un elemento a destacar en una Asamblea de Naciones Unidas, yo entiendo que puedas tener una cierta opinión, una cierta ideología, incluso, bueno, pues que en tu esencia seas diabólico y que consideres que este tipo de proyectos que están basados fundamentalmente en el asesinato de neonatos, pues básicamente no estamos hablando de razones médicas, sino de la propia industria del aborto, pues yo lo entiendo y entiendo que exista gente así. Ahora que encima saques eso y lo pongas en exposición como algo bueno y como algo deseable, pues absolutamente deleznable y ya digo, es que es diabólico y es globalista, ¿no? Pero bueno, insisto, la Casa Real ya sorprende a pocos y a los que les siga sorprendiendo, pues que se lo hagan mirar, ¿no? Luego el tema también importante en relación con España, antes de seguir y hablar de ese shutdown en Estados Unidos, que quiero hablar, el tema de la mejora de la nota que le dan las agencias de calificación crediticia a España. Primero fue Standard & Poor's, ahora ha sido Moody's y luego posteriormente Fitch. Las tres Marías, las tres grandes agencias de calificación que se hicieron famosas en la crisis subprime, porque todas las entidades y los bancos que tenían activos en sus balances eran activos seguros, porque estos señores habían dicho que eran activos seguros, que eran activos AAA de máxima calidad, y solo cuando se descubrió el gran fraude de las hipotecas subprime y lo que no eran las hipotecas subprime, pues entonces empezaron a rebajar las notas. Vamos a ver, esto es un chiringuito. Esto es un gran chiringuito. Es un gran chiringuito en el cual hay unas agencias de calificación que ponen nota a los emisores de deuda. ¿Y quién le paga? El que emite esa deuda. Bueno, entonces, ¿el mismo que paga es el tipo al que le ponen luego la nota? Sí, efectivamente. El emisor contrata a la agencia, dice, analiza mi capacidad de pago y le das una calificación. De esta forma, las agencias tienen ingresos constantes, porque cada nueva emisión necesita una calificación para poder colocarse en el mercado. Mercado entre comillas, ya saben. Con lo cual, evidente conflicto de interés. Además, estas agencias realizan servicio de consultoría, análisis de riesgo, con lo cual les caen contratos adicionales y se portan bien con las empresas que les contratan. Claro. Y luego pues hacen informes personalizados y luego también venden datos y software relacionados con gestión de riesgos. Es un gran chiringuito. ¿Por qué Moody's mejora la calidad de la deuda española? Standard & Poor's también y Fitch también en un movimiento de la limón. Por dos razones fundamentales. Primera, porque Sánchez se está portando bien con sus amos. Totalmente. Es que eso no lo puede negar nadie. Y es de lo que no habla nadie, don César. Nadie habla de esto. Claro. Todo el mundo hace un análisis económico. Lo voy a hacer yo ahora también, en unos minutos. Pero esto es lo principal. O sea, Ursula von der Leyen lo dejó muy claro en su momento. Dice, oiga, el que pase por el aro, el que siga esta senda, mi camino de baldosas amarillas, el que siga esta senda, perfecto. Y el que no, palo. Se lo dijo a Meloni muy claro. Sí. Y Meloni tomó nota. Dice, bueno, entonces, de aquí para acá puedo funcionar, pero de aquí para allá no. Claro, le dijo Ursula von der Leyen, mira, como le digamos nosotros a las agencias de calificación que os empiecen a reducir la nota, se va a tomar por saco vuestro sistema de pensiones, vuestro sistema financiero y acabáis pidiendo otro rescate. ¿A qué no queréis eso? No queremos esto, Úrsula. Y lo de los inmigrantes, no os preocupéis. Los inmigrantes vosotros los recibís y luego nos los mandáis a Europa, que estamos en un proceso de gran reemplazo a nivel masivo. Que explica en buena medida ese crecimiento del Producto Interior Bruto español. Ya cada vez hay más que están admitiendo esto. Lo explicamos la semana pasada. Hice un análisis, estuvimos unos cuantos minutos explicándolo. La idea es que entren, y lo están haciendo, 500.000 de trabajadores extranjeros al año en España, de tal manera que en los próximos años
puede haber en torno a 8 o 10 millones de nuevos españoles, de nuevos residentes españoles, con derecho a voto, evidentemente, para que PSOE y PP puedan sacar rendimiento de ello. Con esto, además, se consigue a corto plazo, porque esta gente, a ver, no estoy hablando de inmigrantes irregulares, la mayor parte de estos extranjeros que vienen a España vienen a trabajar, y trabajan. Y trabajan en puestos, bueno, pues con salarios reales bastante bajos, porque en muchas ocasiones son puestos, ya lo expliqué la semana pasada, de bajo valor añadido. Que no se enfade nadie. Esto no implica que no conlleven un esfuerzo notable y seguramente muchísimo más del que hago yo todos los días. Pero son trabajos de bajo valor añadido, de baja productividad. El efecto a corto plazo es que aumentan las cotizaciones sociales, aumentan los ingresos fiscales. Nunca Hacienda había tenido tanto dinero como en estos momentos, pero es que mañana podré volverlo a decir, porque mañana tendrá más y pasado mañana tendrá más. Y genera un efecto a largo plazo completamente destructivo. ¿Por qué? Porque estas personas que entran tienen también unas necesidades a nivel de servicios públicos, que además, según múltiples estudios, en todos los casos europeos donde se ha analizado esto, es así, se dice que tiene una posición fiscal negativa, es decir, que a la larga estos trabajadores acaban recibiendo más del Estado de lo que ellos ponen en la caja pública. Que esto no es que sea bueno ni malo, es que esto es así. Por lo tanto, vas a tener un problema adicional en el futuro. Y además, generas, ¿no?, pues esa sensación, que es más que una sensación, en muchos casos es una constatación, de que las sociedades se van desintegrando. Culturalmente, socialmente, con un estado del bienestar que es incapaz de sostener todo esto, porque el dinero va fundamentalmente a pensiones, el dinero va fundamentalmente a, bueno, pues a pagar determinados favores, comunidades autónomas, etcétera, etcétera. O sea, el que considere que esto es una situación sostenible, de ejemplo, y por ello le elevas la nota a la calificación que tiene la deuda española, dice Moody's, dice, no, yo es que se la elevo porque la relación entre el PIB y la deuda mejora. Claro, porque el PIB sube mucho por el efecto que le estoy indicando yo a usted, pero la deuda también está subiendo. Es decir, si todo esto viniera acompañado de una reducción de deuda y de un superávit de las finanzas públicas, pues dices, bueno, pues vale, a corto plazo sufro esto, pero voy a ir cogiendo un colchón que luego me permita pues hacer una reforma del sistema de pensiones o hacer reformas de mayor calado, pero de todo esto no se habla. Entonces, das solo la noticia de que la agencia te sube o te baja la nota, no sirve para nada. No sirve para absolutamente nada. Los sistemas sanitarios, sobre todo, seguridad social, pero sanitarios, de pensiones europeos, se están yendo por el desagüe de la historia. Totalmente, totalmente. Es que además va todo tan acelerado que en un momento determinado les contaremos a nuestros nietos que eso existió. Pero existió en el pasado como existieron los coches de caballos. Mire, el caso de Reino Unido, por ejemplo. Antes estaba mencionándolo a raíz del tema de Sánchez, porque dice, bueno, Francia tiene problemas, enfermo de Europa, Alemania también, la voladura del Nord Stream. Mañana vamos a hablar un poquito, que esta semana es aniversario de la voladura de Nord Stream y vamos a contar alguna cosita nueva. Pero dice, bueno, Reino Unido. El Reino Unido está hecho unos zorros. El sistema sanitario británico es uno de los peores de toda Europa. Sí. Ahora sale Keir Starmer, como tiene problemas de apoyo electoral, dice, no, vamos a renovarlo, vamos a mejorarlo. Y al mismo tiempo, la agenda totalitaria, la agenda fascista británica. Al amparo de la ley antiterrorista de Reino Unido, el líder del Partido de los Trabajadores, que no confundir con el Labour Party, el líder del Partido de los Trabajadores, George Galloway y su mujer, han sido detenidos en el aeropuerto de Gatwick cuando venía en un vuelo procedente de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, donde había ido después de una visita a Moscú, la capital rusa, donde estuvo participando en una serie de conferencias. El tío es inglés, es británico. Se opone... Y es un tipo bastante lúcido. Sí, muy lúcido. Yo, de hecho, recomiendo que lo escuchen, que lo vean. Si no saben inglés, pues con la inteligencia artificial y los subtítulos hoy en día es muy sencillo. Además, nada histriónico. Cuando hace intervenciones... A mí me parece un tío... Muy sopesado. Sí, con mesura, tal. Bien. Bueno, pues llega y lo detiene. ¿Para qué? Pues para hostigar al resto. Dice, oiga, esto es lo que te pasa si te metes con el relato, con la narrativa atlantista. El partido suyo lo ha dicho, ¿no? Ha hecho un comunicado, dicen, están intentando intimidar a quienes buscan amistad en lugar de enemistad en el resto del mundo. Es que se trata de eso, ¿eh? Sí. Se trata de eso. Porque este señor no defiende que haya que, no sé, que Rusia deba invadir Ucrania ni nada de esto. Lo que dice es, oiga, a ver si nos intentamos llevar bien con los rusos porque están al lado, porque tenemos una serie de lazos
no solo territoriales, sino también económicos muy importantes, y a lo mejor tendríamos que intentar defender nuestro nicho en lugar de servir continuamente a intereses atlantistas. No le dejaron llamar a un abogado, no le dejaron al partido brindarle ningún apoyo legal, no le acusaron de nada. Pues eso es lo que estoy diciendo, Estado totalitario. Sale Starmer y anuncia la ID digital, Digital ID. Estábamos hablando el sábado precisamente también de eso. Saben nuestros amigos que es un tema que me obsesiona porque es muy relevante. Y dice, no, ahora hace falta tarjeta de identificación digital. Si quieres trabajar, tarjeta de identificación digital. Si quieres alquilar una vivienda, tarjeta de identificación. ¿Cuánto tiempo llevamos contando que con la excusa de controlar la inmigración iban a implantar a nivel masivo la identificación digital? Porque nadie en su sano juicio la admitiría de forma voluntaria. Y como la maquinaria política y corporativa es consciente de ello, pues se ha articulado un programa de actuación con dos palancas esenciales. El uso de la inmigración descontrolada para que la población acepte la introducción de sistemas de identificación biométrica. Esto enlaza con lo que he contado antes. Es decir, hay muchos incentivos para promover esa inmigración masiva. Y luego las crisis en los sistemas de seguridad social que facilitarán la aceptación del dinero digital en el pago de prestaciones. Va todo de la mano. Y el principal anzuelo a este respecto es la gestión de la política migratoria. Y se están modificando legislaciones también en Estados Unidos, a ambos lados del Atlántico, para normalizar y extender tecnologías de control biométrico, que ya se han probado en Ucrania, se han probado en Gaza, se han probado en países del tercer mundo. Octubre de 2025. La Unión Europea pone en marcha el sistema digital de control de fronteras, el Entry-Exit System, plataforma biométrica. Se acaba el sello tradicional en el pasaporte. Escaneo facial, huellas dactilares. Lo llaman fronteras inteligentes, don César. Sí. Los centros de acogida. Lo de inteligentes es porque lo controlan los servicios de inteligencia, imagino. Claro. Luego dicen, no, los centros de acogida también. Pero si esas instalaciones no dan abasto por el elevado volumen de personas que traspasan las fronteras de forma ilegal, sobre todo en España, en Italia, en Francia también, con avalanchas recurrentes. Que, por cierto, los delitos asociados a este tipo de centros no son delitos absolutamente bárbaros. Que no sé si en algún momento el hombre en las cavernas realizaba determinadas prácticas que hace esta gente. Coger entre 8 o 9 una cría, violarla de forma recurrente. Entonces, esto no solo ha sido permitido y en algunos casos favorecidos, sino que esto tiene una serie de objetivos. Y es que se enquiste un problema que ahora se pretende solventar. Y se nos presentan soluciones trampa. Y se apela a nuestra empatía, a nuestra humanidad. Pero es un caballo de Troya para ir desestructurando sociedades occidentales para hacerlas más manejables. Eso es el gran reemplazo. No se trata de reemplazar unas personas por otras, se trata de acabar con las sociedades. No es racismo considerar que deben existir unos mecanismos adecuados para integrar a los ciudadanos extranjeros. Pero entre otras cosas, lo acabo de explicar, es que si no, destruyes el pilar económico, el sistema de seguridad social. Y al final, los gobiernos, con estas actuaciones, esto pasa un poco como con los israelíes y Netanyahu, ¿no? Y el antisemitismo. El antisemitismo crece fundamentalmente en el mundo por tipos como Netanyahu. Pero no le quepa a nadie la menor duda, vamos. Y aquí el racismo crece fundamentalmente por las actuaciones de los gobiernos que se convierten en principales promotores de un fenómeno que al final evidentemente acaba generando xenofobia. Evidentemente. Y las grandes capitales europeas tienen un auge de delitos derivados de este incremento de flujo de inmigración irregular masiva que ya ni siquiera lo ocultan los organismos oficiales. Es decir, ahora vienen con la identidad digital en la boca. Y luego el tema de Shutdown USA, que también quería hablar hoy, el riesgo de cierre presupuestario. Este es un tema que desde hace años es muy recurrente, que de forma periódica... Totalmente. Sí, cada 2 por 3, casi es raro el año que no lo tenemos. Sí, de forma periódica, pues amenaza los pagos de las administraciones públicas de Estados Unidos, debido sobre todo a la pelea política por el control de las finanzas federales. Si no se llega a un acuerdo sobre el presupuesto, hay una serie de techos, no solo de deuda ni de gastos, sino también en el calendario. Y entonces, pues el 1 de octubre, el gobierno de Estados Unidos, los pagos del gobierno federal, cerrarán si el Congreso no logra llegar a un acuerdo sobre la financiación. Entonces,
Ahora mismo, ¿qué está sucediendo? Pues los demócratas quieren, por un lado, que se produzca ese cierre para presionar aún más, con la mirada siempre puesta en esas elecciones de midterm, que es lo único que piensan los demócratas, para ver si le pueden quitar más capacidad a Trump en el Congreso y en el Senado. Y luego utilizan como herramienta pues ese gasto de 350.000 millones de dólares precisamente para ampliar de forma permanente los créditos fiscales de Obamacare, del sistema sanitario, y derogar los recortes a Medicaid, la otra pata de ese sistema sanitario público, entre otras demandas. Vemos como una vez más todo gira en torno a lo mismo, de la pelea para ver cómo podemos asignar recursos a unos estados del bienestar que se están yendo por el sumidero de la historia. Porque en contra de lo que mucha gente piense, Estados Unidos tiene más gasto público sanitario que Europa respecto al Producto Interior Bruto. Muchísimo más, pero muchísimo más, porque fundamentalmente quien se lleva ese dinero son las grandes compañías médicas aseguradoras. Claro, es que tiene un sistema en el cual las compañías médicas aseguradoras realmente sangran al Estado y lo pagamos los contribuyentes. O sea, tú entras en el médico en Estados Unidos y vas a que te receten cualquier cosa nada más y de entrada te toman la tensión, te pesan, te miden. O sea, te hacen una serie de pruebas que son absolutamente innecesarias, porque usted me dirá para renovar la medicación qué necesidad hay de que te pesen, y te hacen toda esa serie de pruebas que, por supuesto, paga el Estado. Sí, y por supuesto, como tosa usted un poco, inmediatamente le mandan una batería de pruebas impresionante, que no hacen ninguna falta en buen número de los casos. No, por eso mucha gente llega a comprender, dice, y cómo senadores, congresistas, demócratas que están respaldando a las grandes empresas de Wall Street están impulsando este gasto, porque ese gasto al final acaba de una u otra forma en esas empresas de Wall Street. ¿Qué ha hecho Trump? Dice, no, voy a vincular las demandas de los demócratas con la cuestión migratoria. Vemos otra vez cómo van de la mano la cuestión migratoria, crisis del sistema de seguridad social. Dice, no, es que vosotros, demócratas, estáis intentando canalizar los fondos del contribuyente hacia los inmigrantes indocumentados y estáis utilizando el gasto sanitario para ello. Entonces los demócratas dicen que no, se pelean, etcétera, etcétera. Va a haber una reunión hoy importante, se decía que no se iba a producir, ahora mismo la agencia Bloomberg dice que sí, entre Trump, con el líder demócrata del Senado, con Chuck Schumer, también con su homólogo en la Cámara de Representantes, con Hakeem Jeffries. Hakeem, no sé, me recuerda a Hakeem Olajuwon, pero no es un nombre muy americano que digamos, aunque el gran pivot lo tenía. Y entonces, pues en principio va a haber una serie de reuniones. Es verdad que se iban a producir la semana pasada y Trump las canceló en el último momento. Un intento también de meter presión. Es ahí donde está un poco el tema. Y puede aprovechar la Casa Blanca para adelgazar la estructura de gasto, utilizando parte de esos informes que hizo la oficina de Elon Musk cuando todavía estaba en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, y podrían aprovechar para adelgazar determinadas administraciones públicas. Lo normal en estos casos, lo que ha sucedido ya en otras ocasiones, es que si se llega efectivamente a ese cierre, sale el Tesoro al rescate y entonces plantea una línea de liquidez de 1 o de 2 meses, dependiendo de lo que consideren oportuno, para seguir negociando. Me temo que puede ser ese escenario el principal. Es decir, esto va a ser un poco culebrón, a no ser que se pongan de acuerdo en el día de hoy de forma rápida. Tampoco se puede descartar porque al final entre bomberos no se pisan la manguera. Perdónenme la expresión, pero básicamente esto es así. Se le da un mandato especial al Tesoro. Scott Bessent será un poquito más poderoso de lo que era ayer. La verdad es que es uno de los tipos que tiene realmente, ¿no?, el timón y la batuta económica junto con la Reserva Federal, y ahí están. Y luego con la mirada puesta también en esa reunión de altos mandos militares, que es el otro gran punto del foco, el Pentágono, ese secretario de Defensa o de Ataque, como ya lo llama Trump, ¿no?, ese Ministerio de Guerra, con Pete Hegseth, que ha decidido convocar a buena parte de los generales y almirantes del ejército estadounidense, incluidos muchos de los que están al frente de los comandos globales, para presentarse mañana martes en una base militar en Quantico. Esto está en Virginia, ¿no? Quantico, Virginia, sí. En un evento pues sin precedentes, que va a ser una de las pocas ocasiones en las que se van a reunir en un mismo espacio tantos altos mandos militares. Se está rumoreando mucho sobre cuál es la causa de todo esto. Algunos anticipan una operación en Venezuela, otros consideran que va a haber un cambio de rumbo respecto a la participación de la OTAN en Ucrania. Yo descartaría ambos elementos. Mi previsión es que de lo que va a hablar el señor Hegseth, sobre todo, es de centrarse menos en China y centrarse más en el territorio nacional, en lo que se denomina el homeland,
el territorio nacional y adyacentes y van a aumentar la presencia del ejército dentro de Estados Unidos, aprovechando pues ese asesinato de Charlie Kirk, como ya contamos también en el Gran Reseteo. Iremos comentando realmente hasta dónde llega esto, pero Hexet está en una operación continua de lavado de imagen, este antiguo presentador de Fox News, que ha dedicado mucho tiempo y energía a labrarse una imagen y que, bueno, pues estuvo en la picota cuando se produjo aquel intercambio de información sensible en el chat de Signal antes del bombardeo en Yemen, que incluyó a un periodista atlantista del medio de Atlantic, y al final, pues el Departamento de Defensa iba a hacer una investigación interna, no se ha publicado, pero Pete Hegseth, yo me atrevería a decir que en estos momentos es uno de los tipos más peligrosos que hay sobre la faz de la Tierra, porque este tiene ganas de mambo. Y siempre ha tenido ganas de mambo. Y bueno, pues cuando tienes a un halcón al frente del Pentágono, alguno dirá, ¿no vas a poner una paloma? Bueno, pues también es verdad, ¿no? Y finalmente quiero hablar de Moldavia, porque Moldavia, yo decía hace un par de días, han celebrado elecciones este fin de semana, han ganado los candidatos de Ursula von der Leyen, la candidata de Ursula von der Leyen, y yo decía el jueves o el viernes en las redes sociales, después de que la Comisión Electoral Central excluyera a otro partido, en este caso al partido llamado Gran Moldavia, yo decía, bueno, que cancelen las elecciones, ¿no? A ver, ¿quién quieren que gane? ¿Que quieren que gane que Maya Sandu? Y nos lo ahorramos, claro. No hace falta hacer un paripé, vamos a ver. Sacas a todos de la lista, luego se presenta Sandu y gana. Dice, bueno, hemos ganado, se felicitaba Ursula von der Leyen. Voy a preparar una sorpresita sobre Úrsula para el próximo sábado. Si no están suscritos a cesarvidal.tv, están tardando porque van a alucinar pepinillos con la historia real de Ursula von der Leyen. Se celebran las elecciones en Moldavia y, bueno, pues gana la candidata de la Unión Europea y de Soros. Hay una fotografía de esta señora con el hijo de Soros, el heredero del imperio, que está dando la vuelta al mundo. No es que estuvieran, no coincidieran en un pasillo, es que trabaja para ellos. Maya Sandu, trabaja para toda la organización de Soros y fundamentalmente es una señora atlantista y puesta ahí para ello. Vamos a ver, la estrategia es, si Maya Sandu pierde, hubiera perdido las elecciones, porque la Comisión Electoral no hubiera podido anular, ¿no?, otras candidaturas y tal, entonces dices que es injerencia rusa. Y entonces obligas a repetir las elecciones, ¿no? Hasta que salgas tú, que es lo que ha pasado, ¿no?, en el caso de Rumanía. Y metes al candidato en la cárcel. O sea, ya no solo le inhabilitas, sino que dices, no, tú a la cárcel por prorruso. Y luego, si ganas, pues no dices nada de la injerencia que viene de la mano de 111 millones de subvenciones de la Unión Europea, de plataformas mediáticas, del enlace de inteligencia de la OTAN, en Bruselas, ni tampoco dices nada de las presiones a determinadas redes sociales para que modifiquen el relato y que ayuden a tu candidata a ganar las elecciones. El Pavel Durov de Telegram ha vuelto a decir en las últimas horas, bueno, comentar algo que ya aquí anunciamos en su momento, y es que miembros de la inteligencia francesa se pusieron en contacto con él a través de un intermediario para pedirle ayuda para que esta señora ganara las elecciones. Ayuda como censurando ciertos canales de Telegram antes de las elecciones presidenciales. Este señor dijo que no, pero los de Facebook, los de Twitter y compañía han dicho que sí. De hecho, es lo que han hecho. ¿Elon Musk también? Elon Musk también. Moldavia es un país de la Unión Europea porque alguno podría decir, bueno, es que si Moldavia está dentro de la Unión Europea, pues entonces entendemos que al final se intente poner a un candidato. Moldavia no está en la Unión Europea. Moldavia recibió en el año 2022, precisamente, cuando Rusia intervino en la guerra de Ucrania, la condición de país aspirante a la adhesión. Y esto dura varios años. Además, Ucrania. Además, no se ha dejado a gente, fundamentalmente de la zona de Transnistria, la región de Transnistria, no se le ha dejado ir a votar. Que son moldavos. Quiere decir que Transnistria se separó de Moldavia tras la desintegración de la Unión Soviética, no es reconocida internacionalmente, es de facto un estado independiente, pero dentro viven moldavos, con derecho a voto en Moldavia. ¿Qué han hecho? Poner controles en las carreteras. La policía moldava, y entonces paraban a todos los coches. Con eso que han conseguido que mucha gente no llegara a tiempo para poder votar. Y además han reducido colegios electorales en esa región de 42 a 10. Esto es un pucherazo de libro, no sé, esto cuando se hace en otros países, sobre todo al sur del Río Grande, pues se denuncia. ¿Esto por qué no se denuncia? Ante esto, el Kremlin podría dispuesto a seguir adelante
para tomar el control de Odessa y también conectar con Transnistria. Yo, de hecho, si fuera el responsable de las Fuerzas Armadas rusas, esta mañana sería lo que estaría planeando ya, si no lo tenías planeado. Porque lo que te están dando es más incentivos para que todo esto siga hacia adelante. Porque se trata de eso. Reflexión que se puede aplicar, y con esto acabamos, a todos los procesos electorales que se vayan a dar en los próximos tiempos y que ayuda también a entender los pasados. A ver, el problema no es que tanto la Unión Europea al servicio de la OTAN como Rusia quieran atraer a Moldavia a su esfera de influencia. Esto es evidente y es normal. Es normal. Pues claro, que quieren atraerla y quieren que sea de los suyos y quieren utilizarla como ariete y como pieza de intercambio. Pues lo mismo que se están haciendo con los países del Báltico. Yo lo entiendo. Que tanto unos como otros lo hagan. El problema es cuando no ves que lo hace uno de los dos. ¿Que quiere Rusia atraer a Moldavia? Evidentemente. ¿Que hay partidos que se presentan a las elecciones en Moldavia o en Rumanía que son más proclives a los intereses rusos porque defienden que hay una relación con Rusia, una relación de vecindad? Pues claro, evidentemente. Pero la cantidad de medios que ponen los atlantistas /web para que venzan sus candidatos es muy masiva y muy superior, y además se hace ante nuestros ojos. Entonces, el que no ve esto tiene un problema. Tiene un problema de percepción muy serio. Dice, bueno, sí lo vemos, Lorenzo, en realidad sí lo vemos, pero es que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Y denunciando esto, Lorenzo, denunciando esto, César, vosotros también sois los malos. Hombre, no cabe la menor duda. Claro. Pues no, señores, von der Leyen y el resto de sus secuaces también son nuestros enemigos. No sé si Putin, Xi Jinping o Kim Jong-il o Kim Jong-un son nuestros enemigos. Podríamos debatir muchísimo sobre ello. Pero que von der Leyen y el resto de sus secuaces son nuestros enemigos, no hay duda alguna, don César. Pero ninguna, vamos, es evidente. Y tampoco crea usted que hay que ser especialmente listo para darse cuenta, ¿eh? O sea, lo que hay que ser es muy tonto para no darse. Eso sí. Exactamente. Creo que ha dado usted absolutamente la diana. O sea, no hay que ser muy listo para darse cuenta. Lo que hay que ser es tonto, pero tontísimo, para toda la vía, que diría José Mota, para no darse cuenta de ello. Hoy viajamos por la historia, don César. Me quedo aquí un ratito. Hombre, ¿dónde vamos a ir? Hoy viajamos por la historia. Fíjese, hoy a Zaragoza, ¿no? Hoy nos vamos de Castilla a Zaragoza, claro, pasando por Barcelona. Vamos a tomarnos algo ahí en el restaurante El Cachirulo, ¿o no? Sí, bueno, no sé, en la aljafería más bien. Voy preparando el pañuelo de cuadro, don César. Muy bien, muy bien. Hasta dentro de un ratillo. Hasta ahora, un abrazo.